Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Acevedo y soy misionero de Palabra de Vida Paraguay, sirviendo en el ministerio de iglesia local. El día de hoy, la Hora Silenciosa está en Hechos 1, 12 al 26. Y la palabra de Dios dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y vemos que los discípulos estaban juntos, unánimes, en oración y ruego. Los discípulos menos Judas. Pero también había mujeres y María, la madre de Jesús, con sus hijos, con los hermanos de Jesús, que antes no creían en él. Y vemos cómo las mujeres forman parte del inicio de la iglesia, parte importante, parte clave del inicio de la iglesia. Vemos que estaban juntos, unánimes, y había como 120 personas en ese lugar, en el aposento alto. Y se para Pedro y empieza a hablar de un problema, el problema que Judas se ahorcó, Judas está muerto, que Judas traicionó a Cristo. Y él habla de este problema, y acompáñame al día de hoy ver 3 pasos luego de un problema, luego de una situación difícil, luego de algo o alguien que te hizo mal. Paso número 1, vemos en Hechos 1, 20 al 21, que ellos buscaron instrucción. Ellos buscaron en la palabra de Dios una solución para el problema. Y dice así: porque está escrito en el libro de los Salmos, dice Pedro, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, hablando de Judas y el campo de sangre, y tome otro su oficio. Vemos que ellos buscaron instrucción
Ante los problemas, el paso número 1 es buscar qué dice la palabra de Dios en cuanto a este problema o en cuanto a este pecado en particular. Paso número 2, proponer. Por consenso propusieron 2 candidatos, a José y a Matías. Eusebio, el historiador, informa que Matías fue uno de los 70 que Jesús envió para preparar a las ciudades de Judea y Perea para su llegada. Vemos esto en Hechos 1, 21, 23, que había un requisito de que tenían que estar antes en el bautismo de Juan, comenzando del bautismo de Juan hasta la resurrección de Jesús, para que sea contado como uno de ellos. Paso número 1, instrucción. Paso número 2, proponer, tirar una idea bíblica. Paso número 3, y la más importante para mí, la oración. Hechos 1, 24, le pidieron a Dios que le mostrara su elección. Versículo dice: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de la que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Paso número 3, ellos oraron, se instruyeron, vieron qué dice la palabra de Dios en cuanto al problema. Paso 2, propusieron ideas. Y paso 3, oraron sobre las ideas. Luego utilizaron un método de echar suerte, que fue la última vez que leemos en la Biblia que se toma una decisión mediante echar suertes u otra forma similar. A partir de aquel momento, el Espíritu se convierte en nuestro guía y esperamos en Él, y en fe nos comprometemos a obedecer y seguir su dirección cuando Él nos muestra el camino. En ese momento no tenían el Espíritu, pero hoy tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, que nos muestra, y podemos ser llenos de Él para poder estar en comunión con otros, para poder estar juntos, unidos, como estuvieron los apóstoles en ese lugar. Te hago una pregunta. En situaciones difíciles, ¿qué haces? ¿Vas al Señor en oración? ¿Vas a la palabra de Dios? ¿Propones ideas bíblicas con principios bíblicos? ¿O tratar de solucionar los problemas por ti mismo? ¿Saben qué? Me hace recordar a David y Saúl. David oraba, rogaba al Señor y le preguntaba qué debía hacer. Y Saúl locamente actuaba. El día de hoy, ante los problemas o pecados que tenés, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a actuar locamente o vas a hacer estos 3 pasos de ir a la palabra de Dios, proponer ideas bíblicas en consejo con otras personas que te van a ayudar, y luego vas a orar para tomar la mejor decisión, dejando que el Espíritu te guíe? Que Dios te bendiga en este día y te pueda dar sabiduría para tomar las mejores decisiones. Nos vemos. Bendiciones.